Bueno, la cuestión es la siguiente. Busqué imágenes que tuviesen preponderancia dentro de todo el plano más cercano, las transformé en blanco y negro porque la idea es hacer un trabajo expresivo en monocromo, uno en cada color. Entonces, el dibujo va a ser totalmente distinto, o sea, en cuanto a formato va a ser distinto a lo que veníamos haciendo, con el primer plano ese que estábamos haciendo, que lo encerrábamos en un recuadro. Acá la idea es que el dibujo quede suelto. Si pueden, trabajenlo en una hoja más o menos grandecita. Yo lo voy a trabajar en una de estas de molino porque no encuentro alguna lisa. Estuve buscando y tengo medio ahí un lío que organizar. Como para que tengan una idea, la mitad de una molino sería el mínimo de tamaño para este trabajo. Vamos a empezar a trabajar algunos formatos más horizontales, pero grandecitos. Entonces vos vas a tener, por ejemplo, si yo empiezo a tomar en cuenta que por lo menos el dibujo tiene que tomar la medida, tiene que tomarse la medida de la mano para decir, bueno, es la mano abierta, ¿eh? La mano abierta, más o menos, quiero tomar esa medida para que tengan también un dibujo impactante que sea una especie de primer plano como estos, pero con la diferencia que no va a haber marco. O sea, todo el trabajo expresivo que va a haber va a ocupar toda la hoja. La clave, entonces, es el dibujo que sea grande, porque ustedes tienen que estar cómodas para construir todo. Entonces, si yo tomo la mano hacia abierta, vamos a hacer el muchacho, ¿eh? A ver si... al muchacho este de ojos verdes. Vamos a hacer entonces directamente... Tratemos a ver si se puede hacer un trazo suave, entonces, sin mucha estructura que digamos. Tratemos de ver si se puede hacer, por ejemplo, en vez de hacer la esfera y la mandíbula, hacemos toda una pieza. Entonces vos ya haces la mandíbula por acá va a estar el cuello y un poco va a salir los hombros. El cuello tiene que ser al ras de la mandíbula, prácticamente al ras. Vamos a hacerle la campera, ahí, el cuello. Dibujo grande. Porque inclusive con este tamaño van a tener espacio alrededor. Lo estoy haciendo en el medio porque quiero que haya manchas y grises en estas dos mitades. Y vamos a usar un solo color. Van a tener que elegirse. Por ejemplo, yo tengo ganas de usar el turquesa de tinto, que me resultó espectacular, la verdad, me resultó espectacular. Pero la idea es que nos manejemos con un índigo, con un violeta, con un tinta neutral, con algún azul, el que quieran. No quiero colores, por ejemplo, muy claros, como puede ser inclusive un naranja. Un naranja no. Obviamente, los cálidos, ninguno. Si usamos un rojo, que sea un rojo intenso, que sea más bien tirando a oscuro. Que no tengamos que pasar por una mezcla siguiente en el caso de que tengamos que oscurecerlo, el color. Que prácticamente el color que usemos te provea también el oscuro. ¿Se entiende? Otro día vamos a hacer un trabajo oscureciendo. Ay, Dios, me entran llamadas. Bueno, empecemos a dibujar, chicas. Cuestión es que pueden, si quieren, hacer una guía así, muy suave, ¿ok? Vamos a hacer una cosa así. La idea es que esto tenga 3 dedos desde la línea del medio. Si yo tuviese la esfera por acá, estoy trazando por la mitad de esa esfera, pero no estoy marcando mucho acá. Tengo 3 dedos acá arriba
y tengo prácticamente 4 o 5 dedos pegaditos hasta la mandíbula. Es una mandíbula larga, es una cara larga esta. ¿Ok? Entonces las proporciones las medimos siempre con dedos. Hagamos ese trabajo. Bueno, en esta primera instancia entonces dibujamos muy suave, yo por lo menos, en este papel, ya lo conocen. Y entonces, una vez hecha la división, ya nos podemos mandar, por ejemplo, a la altura de la mandíbula, por ejemplo, de la esfera, si estuviese la esfera por acá, más o menos por ahí también están haciendo la barba. Después vamos a hacer las cejas, ahí ubicamos el elemento nada más, quiero que ubiquen el elemento solamente, quiero que dejen ese espacio que hay en la sien. Acá en este ejemplo tenemos bien claro cómo la sien se nota estando bien de frente al rostro. Acá. Bueno, una vez hecha la ceja, vamos al entrecejo, ahí. Vamos al tabique. Todo bien suavecito. Si quieren se los acerco. Ahí. Pasa que no quiero perder de vista la otra cámara, porque... Ahí está. En teoría estamos bien. Entonces hacemos tabique, punta de nariz, ahí grandecita. Hacemos las narinas ahí a los costados, las tapitas de la fosa nasal, digo, las narinas son los agujeros. Hasta ahí. Y encaremos los ojos. O podemos encarar si quieren las orejas. Acá ubicamos el elemento oreja. Ahí va. Tiene esta salida más en la parte de arriba, hacia afuera, hacia abajo se pega un poco más. Tiene separada la zona del lóbulo. No es una oreja que va a tocar exactamente, recuerden que siempre es una curva esto, La base de la nariz con respecto al lóbulo de las orejas es una curva. Si no va a tener las orejas muy largas. Vamos a hacer que salgan un poquito de este lado. Podemos empezar a hacer un poco el formato del pelo. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacerle un poco la silueta ya de este pelo medio como enruladito. Todo por acá. No quiero detalles, solamente silueta. Definición del volumen y el espacio que va a ocupar. Ahí. Luego podemos definir la frente o el nacimiento del cabello acá, con este rulito que le cae, ahí. Áreas. Entonces ven que nosotros lo que hacemos es eso con el dibujo. Buscamos definir espacios. Entonces, ahora empezamos a hacer observaciones. Por ejemplo, a mí me quedó la frente chica con respecto a la foto. Como trabajamos a ojo, tenemos que estar todo el tiempo modificando espacios. Entonces acá voy a agrandar un poquito, voy a llevarlo hacia arriba un toque. Si tengo que elevar un poco el cráneo hacia arriba, lo elevo sin borrar demasiado. Miren el tipo de línea que estoy haciendo. Todo el resto lo va a hacer el pincel. A mí lo que más me interesa son los elementos del rostro, que se parezca al tipo. Básicamente que se parezca un poco. Bueno, a medida que me voy acercando a la mandíbula, acá yo ya estoy observando un poco que primero la campera la hice baja, el cuello de la campera, por ahí. Tengo que meter un poquito hacia adentro la línea de mandíbula, el nacimiento. No lo saquemos tanto hacia afuera. Y ahí esa es una corrección que le hago. Me interesa la luz y la sombra que hay. Otro día vamos a hacer un rostro de esos por ahí más expresivos, que expresen alguna sensación.
más emocional. Ahora lo que me interesa más que nada es este trabajo del primer plano, pero trabajado con pinceles grandes, el monocromo y todos sus matices en toda esa escala de grises que vamos a hacer. Todo ese trabajo vamos a darle interés. Bueno, defino patillas. Tengo ahí los elementos principales como para empezar ya ahora a colocar los ojos. Vamos a hacer esa línea de apoyo, muy suavecita, por supuesto. Vamos a hacer entonces estos ojos grandes. También busqué eso, busqué que los ojos sean grandes e impactantes. Ahí, una forma almendrada, entonces voy a hacerle acá ya el párpado inferior, muy sutil, háganselo, no lo marquen demasiado. Ya ahí le saco el lagrimal, vamos a ubicar el iris y las pupilas, las dos juntas luego. Vamos a hacer esta curva, muy suavecito por si hay que modificar. Tenemos en cuenta que el lagrimal toca el principio de la ceja, llega también a tocar un poco acá la curva de la fosa nasal. Ahí también lo mismo. Del otro lado ya empezamos a hacer el otro, entonces. Hacemos la línea de apoyo. Por abajo de la línea de apoyo hacemos el párpado. En la línea de apoyo de arriba del ojo la hacemos ahí, ¿no? No contamos la curva del párpado. Ahí hacemos entonces esta otra forma. Muy importante que tiene esa particularidad, el ojo que le da esa sensación medio como de persona, medio, no sé si decir turca o algo así. Esta zona de acá abajo del ojo, cercana al lagrimal, se le pronuncia mucho de manera curva, acá. Entonces, prácticamente la curva de arriba es única, es una almendra perfecta, podría decirse, que se le agrega esa puntita del lagrimal, pero es muy grande el espacio del lagrimal. Así que bueno, vamos a hacerle ahora esta caída. Tiene pestañas superiores bastante intensas, me parece, dentro de todo. Bien definidas. Chicos, yo los saludo porque me voy. Bueno, perfecto. Besitos. Dale, besitos, todo, que salga todo lindo, todo bien. Gracias. ¿La próxima pintamos este o hacemos el otro? Sí. Vamos a hacer estos 3 seguidos. Ok. Sí. Bueno, besos. Dale. Besos. Besitos, suerte. Gracias. Bueno. Voy a sacarle punta al lápiz porque este papel es una lija. Me va limando la punta del lápiz a lo loco. Y eso que estoy con el dorso. En general no me gusta trabajar el retrato en este papel, sobre todo el frente. Bueno, vamos a hacer otra vez la línea curva del párpado, obviamente. Observen acá voy a pluralizar haciendo de cuenta que están todos. Voy a hacer acá el otro iris y observen entonces el espacio vacío que hay acá. Va, vacío entre comillas, porque es blanco, el blanco del ojo. El globo ocular te entonces indica el espacio que hay que dejar en la zona del iris, la ubicación del iris. Además, no está apoyado en el párpado. No, viste, hay una sutil... Y hay un espacio. Sí, hay un pequeño espacio, es verdad. Así que eso también, muy bueno eso tenerlo en cuenta.
Bueno, luego de eso, ahí le podemos agregar entonces la doble línea de la pielcita del párpado, ya que estamos ahí. Y lo mismo al otro. Todos los pares que tengamos que hacer a la vez. Bueno, ahí. Vamos a hacer, ya ubiqué este iris. Cuando aparece la sombra que está apareciendo ahora, da un poco la sensación de que es un poco más chico o que está muy metido el ojo. Se le pronuncia mucho la cavidad con esta iluminación. Ya estoy marcándole el área de sombra, ya estoy marcándole también el párpado como un área. Observando entonces que en esta zona hay sombra y acá al lado luz. Después viene esta línea de pestañas inferiores muy chiquitas. No, ni siquiera le hago pelito, o sea, no, le puedo llegar a hacer un pintadito así muy sutil. Pero nada, lo mismo el otro que tiene toda la luz, tiene más visible, tiene más visible la luz en el párpado ahí, y este se siente un poco más oculto. En los dos se les nota la piel del espesor del párpado. Vamos a hacer el otro par de elementos que serían los brillos. Ahí. Vamos con el otro. Pupilas. Chicas, no son tan grandes. Tiene mucha luz ahí, se ve alrededor. La zona media del ojo se lo siente elevado, al punto que el iris en la parte de arriba cierra bastante. No te digo que se ve completo, como abajo, pero arriba para tener en cuenta que el iris a veces suele estar más oculto, que en vez de hacer una especie de semicírculo, acá lo que tenemos que hacer es un círculo casi, te diría, completo. Es un tipo que tiene una mirada serena un tanto intensa, no sé. Entonces se está abriendo un poquito más. Cierra acá entonces el círculo un poco, en vez de que quede esto sería lo que tenemos que hacer nosotros. Esta curva cierra más. En otro ojo estaríamos tirando un semicírculo. Esto para Paco, se lo digo. Ahí. Acá cierra. Bueno, esas pequeñas diferencias hacen a la mirada. Además que entonces se eleva esta montaña acá, se eleva un poquito. Pueden entonar un poco el gris, si quieren, acá de la pupila. La oreja. Ubicamos el elemento, pero ahora tenemos que darle la forma. Vamos a hacerle este cartílago inicial. Acá es como derechito, es como una recta esto. Aquí arriba de este cartílago por fuera le hacemos una línea más bien derechita. Es un rasgo distintivo en estas orejas, que se forme una recta acá arriba y adentro, en el interior, una forma triangular, muy en punta en su interior. Vamos a hacer el siguiente cartílago. Se ve que un poco la barba le está ocultando la tapita del orificio. Ahí yo ya tengo que pensar en el pómulo, porque es un pómulo bastante salido. Miren
la curva que hace acá y la unión con respecto a la patilla que se produce. Y por fuera sale un poco la barbita. Ahí no es una barbita de 3 días. Es una barbita más de una semana. Bien. Hay que empezar a observar cuando ya ubicamos las orejas qué relación hay con la nariz. Yo tengo una zona bastante puntiaguda con respecto a los lóbulos de las orejas y con respecto a mi foto de referencia. No sé si tendría que quizás subir apenitas. La punta de la nariz es puntiaguda, pero aún apenas, yo ya tengo que empezar a observar esta distancia, o por ahí esta otra distancia, acá, esta quizás es un poco más difícil de dilucidar. Tengo que empezar a ver esta distancia, en la zona de las patitas de gallo, qué tal va. Bueno, bien. Sigo. Acá le estoy ya dando la vueltita típica de la nariz, acá abajo. Estoy dejando en el medio los orificios. Las narinas ahí delgadas. Trazo delgado, ya estoy haciendo la incorporación entonces de esta proyección de sombra aquí, ahí. Sigo ahora definiendo esta nariz desde la sombra, acá abajo. Si bien yo divido así el tabique, las 3 partes de la nariz, pero después la vuelvo un poco más tranquila la línea, ¿eh? No la exagero tanto. Acá quizás un poco más en la punta, pero acá en el tabique no tanto. De hecho creo que hasta me animaría a decir que tiene un poco desviado el tabique. Bueno, el entrecejo, el hueso, pasa por acá, cerca de la línea del párpado, y se tiene que sentir que por ahí está el hueso y que por acá arriba empieza la ceja. No es inmediatamente en la misma línea, sino que hay un pequeño espacio acá, en esta zona. Y luego aparece, sí, con una sutil inclinación, sin generar una curva, un ángulo. Es una sutil diagonal que no lo hace enojado, ¿eh? No queremos hacer una diagonal al punto de que tenga una expresión de enojo. Los pelos de acá arriba están más separados, no se los ve tan intenso toda la ceja, si bien es una ceja gruesa. Fíjate cómo los pelitos, entonces, en el nacimiento tienen una separación y luego se juntan y se acuestan acá, sobre todo en la zona media acá abajo. Acá arriba tengo, los pelitos nacen un toque más separados. Ahí. Bueno, vamos con la otra ceja. Pelitos más bien parados. Lo mismo, marco el hueso. Y como tenemos una sombra que unifica mucho, entonces vamos a hacer que esta pieza se una un poco más al hueso. Acá quizás no hago algún trabajo muy dedicado como le hice acá. Es simplemente una pieza. Quiero que prevalezca la sombra. Vamos a hacer una especie de espacio libre de sombra en el párpado aquí. Es una sombra que abarca hasta el párpado porque el frente del párpado, el borde de la piel, es el frente del párpado, ya tiene una iluminación, no está oculto. Bueno, esa zona de acá, de lo que sería la ojera o la cavidad, acá se le marca apenas, nada más. Muy importante el borde de la piel del párpado acá en este sector de la sombra, ¿eh? Muy importante. Que quede iluminado y que arriba haya una proyección de pestañas quizás un poco más notorias
Y obviamente acá de este lado, en la zona curva del globo ocular, hay sombra, que es súper importante que esté presente. Y por aquí, entonces, toda esta área de sombra intensa. Vamos a hacer la otra oreja, ya que estoy aquí. Trabaja el par. Estás trabajando esta, de vez en cuando mira la otra. ¿Sí? A la par. Hago pequeña pausa, luego de trazar, y miro. Miro también la foto, miro cómo es esta zona acá abajo, cercana al lóbulo. No tiene una intensidad muy voluminosa. Así que, bueno, hasta ahí. Lo siguiente, ver cómo es este espacio con estos pelitos acá, este espacio ahí. Cómo es el entrecejo, me parece importante entender que a veces el tabique nace un poco más acá arriba, depende, ¿no? Por eso, cuando uno descubre cómo son los elementos, después va descubriendo las pequeñas variantes sutiles que hay entre las personas. Cómo es de amplio el espacio este. Yo puse unos pelitos de más, siendo como que quizás un poco juntas las cejas, guarda con eso. Hay un pelito que resté, ya te cambió un montón. No lo quiero marcar como una zona de arruga, pero entender que debajo de la ceja o debajo de la sien, acá cuando hace el sutil arqueado, está el hueso que genera un volumen ahí, pero que no genera, en este caso, una arruga. No hay ningún tipo de pliegue, es un tipo joven, así que no le hacemos ningún tipo de arruga. Solamente áreas, hasta en los niños se le marca con una pequeña línea el párpado inferior. Así que a este muchacho un poquito así se lo marcamos. Una pena de nada acá en la cavidad, esto, así, apenitas de nada. Le marcamos el brillo de la punta de la nariz, súper importante eso. Le podemos marcar el tabique acá, el brillo. Vamos a marcarle un poco de este lado, sobre todo. Esta área de sombra acá, en esta parte. Después se va a extender acá abajo. Y vamos hacia la boca. Bueno. No quiero hacer en los bigotes y en la barba, no quiero hacer esta sensación de mucho pelo. Es un trabajo que se va a hacer en todo caso con pincel. Y también hay que aprender que a veces en el pelo, sobre todo en la barba, en el varón, lo que quizás se siente mejor es hacer el pelo con pinceladas un poco más generales y que después se adhiera la terminación hecha con el liner. No encarar tan de una el bigote o la barba con un liner. Siempre tratamos como de hacer un trazo bien general y después hacer el nacimiento, porque no es un tipo que tenga la barba marcada, es un nacimiento de barba bastante natural. Se lo siente natural, entonces no quiero que se forme una línea tan así. De este lado sí se le va a formar porque está justo coincidiendo con la sombra del pómulo. Entonces esto sí, funciona como el área de sombra. Acá esto lo hago provisorio, pero en realidad me ayuda más que nada a definir el sector, pero que se entienda que esto es algo suave. Luego lo que podemos hacer es ya la salida de este bigote también suave que tiene. Hay una separación entre el bigote y la barba. Es importante eso porque hay varones que tienen esa característica. A veces se une todo en este sector de la zona del candadito. En el candadito también hay poco pelo, o sea que se ve bastante más piel. Vamos a hacer ya entonces la quijada, ahí, bien redondita acá abajo.
Subí un poco el papel porque si no, no se ve el mentón. Ahí. Ah, bien, bien. Ahí está. Ok. Y ahora sí, ya cuando agregaste el elemento este que te ocupa un determinado espacio, estás para hacer el trabajo de la boca. Si tuviese que medir esto, el espacio este entre la punta de la nariz, el arco de Cupido que está por acá y la curvita esta tiene 1 centímetro desde el comienzo del labio. Miren qué interesante esto del bigote. No pisa tanto el labio. Algunos pelitos nomás. O sea, es una barba natural, no es una barba que pasó por una barbería. Hay que dar ese aspecto. Bueno, encaramos con, si quieren acá, se van ayudando con esta línea hacia el mentón. Ahí. Esta es una línea que la verdad no me despojo de esta línea. Es una muy buena referencia. Tenerla en lo posible siempre en cuenta, sobre todo también la de los ojos, el apoyo de ojos. Hay cosas que de la estructura que no me despojo porque siguen siendo muy útiles. Al menos que haga un dibujo que no tenga estructura. Cero, que empiece directamente por la línea de contorno de la cabeza, que la mayoría de las veces encara así el dibujo. Así que bueno, vamos a hacer el labio. Vamos a hacer la zona media del labio. Ahí un poquito así marcado. Tiene esa sutil abertura. Bueno, atención ahora a esto porque muy probablemente no salga tan de una. Una sutil abertura acá. Ovaladito, pero la zona media del labio está generando una montanita hacia abajo. Tengo que estar atento siempre a los pares, a las narinas, a los orificios nasales, ¿no? A las tapitas. La base de la nariz tiene una sutil sombra también, penumbrita acá. Defino toda esta área así, para decir, esa es la base de la nariz. La punta de la nariz coincide, me tiene que coincidir con el arco este. Con el filtrum, este es el filtrum. El arco de Cupido es esta zona del labio. Ahí. Bueno. Ahora, después de haber hecho esta montanita de acá abajo en la piel del labio superior, vamos a hacer entonces de un lado y otro. Ahí. Ahí. Vamos a hacer la barbita chiquitita de la barbilla acá. El mentón y una barba que se le suma y que agranda un poco en punta, el mentón, un poco nada más. Bueno, a ver, una vez colocado todos los elementos, entramos entonces en la etapa de buscar el parecido. La búsqueda del parecido no muchas veces sale de una. Y entonces la búsqueda del parecido es definir mejor las formas de los elementos y las distancias. Yo ahora entonces me vuelvo cada vez más exigente con ese aspecto ya del trabajo del retrato. Creo que ya están para que tengan ese tipo de exigencia. Bueno, acá me estaba salteando un poquito un brillito que había en la zona de la piel del lagrimal por fuera. Eso.
Ahí. Voy a suavizar algunos trazos que también pueden llegar a dificultar la visibilidad del parecido de la persona. Voy a hacer que entonces las áreas que voy definiendo, en este caso del bigote, tengan un pequeño saliente acá que lo irregulariza. Tiene pequeñas separaciones de concentraciones de pelo y en otras no tanto. Es muy común que haya más concentración de pelo cercana a la comisura. Esto acá quizás a veces tiene más separación o es más finito, y en la zona de la comisura se hace un poco más grueso, esa concentración de pelos. Bueno, así que si querés me puedes mandar una fotito, Diana, como vos quieras, para ir empezando a trabajar. Ahí va. El labio de abajo no es tan grueso, el labio de arriba es más delgado que el de abajo. No hagamos los dos labios gruesos porque si no va a tener un aspecto medio femenino. Tenemos una sutil curva hacia abajo en la zona de la comisura de nuestro lado izquierdo. Da una sensación no de aspecto de tristeza, sino que no tenemos que pronunciarlo tanto hacia abajo. Ahí fue. A ver. Bien, va queriendo, muy bien. Bien los ojos. Vamos a hacerle a los ojos... Ah, no me estás viendo, creo, ¿no? No, No. vamos a hablar, no. Esta parte de acá. Vamos a ver si puedo encontrar un papel. Si bien a priori está bien que tenga el ojo de nuestra derecha esta forma bien curva así, ahí está, ahí lo puse. Primero quiero que se note un poquito más esto. No sé si tanto esto. Acá sí, pero acá es el tema. En el lagrimal, ¿no? Después, la montanita del lagrimal se pronuncia bastante acá. Y después sí, todo bien redondo, bien por fuera entonces el pelito de la pestaña y por dentro la zona de iluminación. Bueno, lo mismo en el otro. Es más, en el otro se nota más todavía esta forma acá. Yo te la estoy haciendo un poquito más exagerada. Porque da entonces bien la sensación de este lagrimal bien pronunciado, ¿no es cierto? Eso. Entonces, si vos bajás un poco acá, esta zona del ojo, se va a sentir un poquito más pegado a la curva del iris. Que esta parte de acá es bien curvo, acá.
Bueno, todo este aspecto de los ojos hay que empezar a observarlos. Muy bien. Tanto el lagrimal como el iris, tanto cómo nace y cómo apoya. Sí apoya, porque a veces no apoya. Puede pasar. Hay gente que ese sutil no apoyo hace a la personalidad de la mirada. Bueno, después, la oreja derecha la siento un poco amplia. Amplia que se extendió un toque hacia afuera. Creo que hay que reducirla apenas. Sobre todo esta zona de Sí, acá. quizás la punta esa, quizás, porque en lo que es el medio tiene justo la misma medida. Quizás la puntita esa de Sí, arriba. esa puntita hace la diferencia. Es como que es una cosa muy particular que tiene este chabón en la oreja acá arriba. Es bastante derechita esta zona, sale una puntita ahí y luego baja. De hecho, yo se lo estoy reduciendo un poco porque puede ser también que lo siento un toque salido. Ahí está. Bueno, lo mismo, vos en ese par, en esa zona particular de la oreja, en el otro par, en la otra oreja, está un poquito más hacia abajo. Se siente un poquito más hacia abajo. No sé si es que hay que subirlo apenas. Sí, además tiene las orejas distintas. Una la tiene un poco más pegadita, que es esta. La zona de la sombra te lo está indicando. Eh, y esta otra está apenas un poco más salida. Bueno, yo acerco la foto y entonces empiezo a observar cómo es esta zona de los parietales, acá. No quiero que salga demasiado esto, esta curva. Ya saco este mechoncito que aparece por ahí. Bueno, empezamos a sacar entonces, empezamos a sacarle la forma inicial entonces de, de la estructura del pelo y le empezamos a irregularizar y que pierda esa cosa redonda del inicio. Ahí es muy importante esa cosa bien irregular, el pelo en el varón, o por lo menos en este, hay que dar esa sensación de despeinado, pero sin que parezca despeinado, ¿sí? O sea, es una cosa bastante sutil la diferencia. Salen algunos rulitos así por fuera, pequeños espacios libres. Otro pelito por acá. Un mechoncito ahí chiquitito. Hacia el corte de pelo. Acá. Este mechoncito de ahí. Estos rulitos del frente. A ver, ¿qué otra cosa te observaría? Bueno, las fosas nasales, trata que se expandan un poco más
están como un poco contenidas, están un poco chicas. En este espacio, entre la fosa y esta línea, hay bastante espacio, o sea, bastante carne hay, bastante grosor de esa piel. El labio del tipo se le afina en la zona de la comisura un montón, por lo menos acá. Si vos haces que toda esta curva continúe en una misma caída y no se produzca como se produce una caída un poco brusca hacia la comisura, va a dar un aspecto como un tanto más femenino. Es este sector del labio, tanto en la mujer como en el hombre, en la zona de la comisura, es según cómo cae, si le da ese aspecto más femenino o más masculino. Bueno, también tener en cuenta que los labios a veces en la mujer suelen ser iguales en tamaño o muy parecidos, pero en el varón se nota un poco más esa diferencia de grosor. Así que una vez que ya planteás el labio con esta sutil caída, ya también le cambia la expresión, ¿viste? Eso sucede. Lo mismo del otro lado, con una sutil inclinación hacia abajo, vas a profundizar el sector de la comisura. Después, la abertura de la boca acá oscurecería un poco para verlo mejor. Y también, cómo uno abre la boca para hacer ese sutil gesto, es importante en la gestualidad final que tiene. Si yo, por ejemplo, le hago el oscuro, un tanto inclinado hacia allá, hacia mi derecha, va a tener un gesto. Si lo hago inclinado hacia abajo directamente, va a tener otro. Así que es importante observar eso. Ser fino a la hora de la observación de la gesticulación de la boca. Bueno. Vamos a borrarle un poco la intensidad del trazo de esta zona del labio, acá. No quiero que esté tan marcado, ¿sí? Eso también le va a dar mucha sensación de volumen. Es un labio que no me suena que tenga volumen hacia afuera. Me suena que es grueso hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia afuera, no volumen hacia afuera. De hecho, la luz es bastante importante y la sombra que se produce acá, de este lado, no es tan intensa. Es una sombra liviana. Entonces ahí ya te denota eso. Te da cuenta bastante cómo es esa parte del labio. A veces entonces lo que sucede con las barbitas o bigotes es que, bueno, primero que de este lado va a ser más intenso, ¿sí? Hay sombra y hay pelo, así que acá no vamos a hacer demasiadas separaciones, pero acá en la zona de comisura nacen los pelitos un poquito más arriba, ahí. Bueno, y acá fíjate que cuando cierro un poco mejor la cosa esta, también entonces estoy diseñando mejor la sombra y esta curva. No quisiera una curva con un pómulo tan hacia afuera. Es una cosa un poco más derecha. Derecha medio en diagonal, digo. No derecha recta, sino sutilmente en diagonal. No es una curva tan prominente. Ese tipo de cosas también, tener en cuenta. También esta zona es muy típico que se pronuncie más en la mujer de manera curva. De manera un poco más angulosa se manifiesta en el varón. Acá lo que tenemos es que la zona de los maceteros, bueno, de este lado es directamente todo sombra, ¿no? Entonces vos tenés que hacer confundir la proyección de esta sombra, la barba, con el cuello de la campera
y acá un poquito haces sacar la irregularidad del volumen de la barba. Bueno, otra cosa que tampoco delimitaría en una forma lineal tan exacta es esta zona de la barba. Acá no haría esto, porque eso sí ya se puede llegar a sentir muy de barbería. Así que quiero una cosa más natural, una cosa muy zigzagueante así. Poca unión del bigote con la barba, ahí en esa zona del candadito, poca unión. Tiene más intensidad en toda esta zona. Ahí se produce más intensidad acá, incluso tiene una pequeña separación. Más en la zona entonces del mentón y acá de esta parte de la mandíbula tenemos que hacerle un enrulado, no una línea tan... Haría un enruladito y borraría por supuesto entonces lo que habíamos gestado como línea de mandíbula inicial. Ya ahora es la línea de apoyo de esta forma enrulada que estoy haciendo. Ahí. Entonces, en esta sumatoria de elementos que estamos sumándole, modificándole, observando con cada vez más detenimiento todo, inclusive en personas jóvenes, este tipo de sutilezas hacen, bueno, justamente a la persona. En personas después mayores vamos a tener que observar con mayor atención. No sé si con mayor atención, porque todo está mucho más intencionado. En cambio, en estas personas más jóvenes, los cambios estos sutiles son más difíciles de observar. Pero fíjate cómo se fue moldeando todo el rostro y bueno, cambió rotundamente. Vamos a la salida del cuello. Acordate también, Diana, de agregarle la sombra de este lado del ojo, que es un área nada más. No quiero que se salga tan en punta hacia afuera esta parte del ojo, sino a dar una sensación muy también un tanto femenina, esta zona. Sobre todo cuando si le extendemos demasiado la pestaña hacia afuera, se hace más puntiagudo el ojo. Así que por las dudas, no le haría tanta pestaña intensa para no correr ese riesgo que afeminice, no sé cómo se dice, los rasgos. Ahí está. Bueno, cuando quieras me mandas una nueva foto con esas correcciones. Bueno, mira ahí cómo cambió con respecto a la foto de arriba. Mira cómo mejoró el pelo, ya tiene ese aspecto de peinado más cool, esa cosa cool, del peinado a propósito desprolijo. Bueno, la cejita la veo bien, pero un tanto delgadita, sobre todo en esta zona baja. Es como que, a ver, la cosa es así. Yo tengo que unir ahí esta porción del párpado, esta zona de sombra, porque se le concentra sombra en esta zona media del ojo. Acá tengo el hueso
y ahí ya inmediatamente quiero que venga la ceja. Es como que se pega a esta línea. Ahí. Y con una sutil también inclinación. No sé si decir diagonal, porque por ahí se vuelve muy diagonal, pero sí con una sutil inclinación. Entonces se va a volver más gruesito en su altura. Y también la forma de esta punta final. Esta punta final tiene que tener más inclinación acá, más apoyo en el hueso de la sien. Un poquito más amplio es. Bueno, con esta minuciosidad hay que empezar a trabajar todos los temas. Obviamente el retrato demanda mucho más, pero todos los temas se pueden empezar a trabajar con un poco más de minuciosidad. Después, en cuanto a la observación de las cosas. Después, cómo se resuelve el pintado es otra cosa, pero vos ya tenés una estructura cada vez mejor observada, cada vez mejor planteada y observada. Esa es la cuestión. Bueno. Bueno. Acá me faltó la sombra de la nuez del cuello. Ahí. Después me faltó suavizar un poco esto, por supuesto. No quiero que quede así de marcado, también lo puede llegar a avejentar. No quiero arrugas en el entrecejo, para nada. A lo sumo, un poco de una muy sutil sombra acá como área, pero nada, no se va ni notar eso, prácticamente. Esto va a ser oscuro. Si querés, podés observarlo así, con este grisado así, entonces lo observás también mejor. Campera, cuello de la campera, sombra de la nuez. Este otro lado del cuello, ahí casi prácticamente, no es una curva, termina siendo una derecha, pero medio curvada. Es una línea más o menos derecha, medio curvada. Y acá nace el trapecio con su cuello de campera. Ahí. Acá lo mismo. Puedo hacer la línea de salida del cuello y ahí el trapecio o el pecho. Bueno. Listo, estamos. Entonces ahora sí que podemos empezar a pintar. Sí, espera que me fije porque yo no tengo, fuera de esos pinceles que compré, creo que no tengo ningún pincel grande. Esa es la cuestión, ¿viste? Por eso te decía que yo los 2 días que voy a estar acá, este viernes y el que viene, Sí. podía hacer, por eso que hablábamos de lo de dibujar más que de pintar. Bueno. Pero me parece que no compré uno grande. Ahora me fijo igual. Sí, tenés que tener uno bien, bien grande. Tenés, creo, ¿no? Alguno de caligrafía, estos de Sumi tenés que tener. Dice. Estos de caligrafía que sea el de pelo natural, el de cabra, bueno, o lo que sea, de pelo natural de lo que sea, pero los de
Sumié, tienen que tener todos. Yo creo que es de lo mejorcito para trabajar áreas grandes. Tiene que ser un color oscuro para que te provea los claros. Así tratamos de evitar mezclar. Puede ser entonces un sepia, los grises habituales que usamos, el índigo o algún azul bien potente, bien oscuro, como el azul talo, por ejemplo, ¿no? A ver, yo voy a usar lo voy a hacer en índigo yo. Bueno, vamos a usar pinceles grandes y me refiero a que debamos de incorporar algunas de estas paletas, si tienen, obviamente. Si no, ¿cómo hacemos? Bueno, todas cosas grandes usemos. Vamos a usar obviamente los pequeños. Este lo tienen planteado, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Hay paleta así? ¿Hay por casualidad? ¿O no? Tengo de tamaño parecida, pero no ese tipo de pincel. Es más trucho el que tengo yo. Sintético, ¿no? Algo así, ponele que tengas. Sí. Claro, bueno. Bueno, yo lo voy a usar también, entonces. ¿Alguien más se anima a esto? Sí, yo sí. Bien. Y Paquito. Bueno, sí. ¿Hay algo? Por casualidad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer unos trazos en donde quiero que haya mucha soltura. Quiero que haya también, obviamente, va a haber rociador. Y lo voy a trabajar en seco. Así que tengan a mano también los redondos, pero quiero comenzar por la paleta, por esta paleta. Espérame que voy a buscar el rociador. Ah, sí. Los pinceles grandes, entonces, hasta inclusive este voy a usar, que es un pincel chico, pero a lo que voy es que quiero que hagamos la información del detalle con un pincel más o menos grandecito que te permita una punta, que te permita trabajar en punta. Bueno, ¿quieren que les muestre una foto que yo saqué de una cosa que vi en Instagram? Que quiero que las hagamos con esta paleta que tengan. Vamos a generar entonces. Igualmente, obviamente le vamos a dar nuestro toque porque va a haber algo de fondo, va a haber rociador, nosotros le vamos a dar nuestra impronta. Arranco. Vamos a silenciar, por fin. Arranco entonces ahí. Pinceladas, entonces, que hagan algo de este pelo. Y ya inmediatamente, ya empiezo a incorporar el rociador porque quiero que estas pinceladas así ya sean parte entonces de
el fondo. Quiero que se empiecen a extender. No tanto hacia la cara, ¿eh? Quiero que se empiecen a extender hacia afuera. A ver si se animan a hacer algo así. Vamos a incorporar el otro pincel, el redondo, para hacerle entonces una delimitación a esto. Acá. Si quieren pueden ver primero al principio. Entonces hago aparecer el mechoncito este. Y empiezo a jugar con la expansión de la mancha porque yo quiero que tenga algo de fondo esto. La soltura de esta pincelada tiene que tener este tipo de resoluciones, por ejemplo, donde la pincelada terminó ahí y llevé el pigmento. Casi naturalmente se dio eso. Bueno, acá voy a hacer otra, entonces, incorporación de este gris, o este índigo, mejor dicho, y lo puedo hacer bajar todo por acá. Acá. Puedo tomar lo que puse acá, puedo tomarlo e incorporarlo acá. Y hacer trazos convincentes, que tengan seguridad, que terminen ahí, que terminen con este rastro. Sigo jugando también con la paleta esta. Me gusta decirle paleta. Voy a hacer la combinación entonces entre lo seco y lo húmedo que ya di. Si veo que está con demasiada terminación en seco, combino con el rociador y hago aparecer entonces los bordes suaves con el rociador, ¿no es cierto? Le incorporo la paleta en la zona esta de la cara, porque ahí tenemos sombra. Puedo hacerlo ya incorporar en la ceja, acá. En este lado de la oreja, acá yéndome a la barba, ahí. Hago la pincelada en seco, entonces tengo ya después la posibilidad de decidir si dejo esa pincelada con ese rastro en seco que di, o si le aplico el rociador para suavizar esa terminación. Y lo que me gustaría es que incorporen también el otro pincel y que de vez en cuando entonces aparezcan también gotas ahí, con salpicados así que estoy haciendo. Golpear apenitas el pincel. Estoy haciendo ya incorporar con mucha más cantidad de pigmento esto de generar un oscuro alrededor para que yo empiece a visualizar la luz que va a tener la cara. Vamos a seguir incorporando estas gotas así, que caigan donde caigan, que caigan en la zona seca y que caigan en la zona húmeda del trabajo. ¿Ven? Estos salpicados ahí es lo que me interesa. Quiero que entonces ganen soltura con esto. A ver, Paquito. Quiero ver estos salpicaditos así. Quiero ver esos rociadores que aparecieron. Jueguen con la cuestión del rociador y hagan incorporar a la mancha que hicieron antes las gotas estas que estoy haciendo con el salpicado.
Combinen entonces la gota que quedó fija con la gota que quedó en movimiento. Anímense ahora con el pincel grande, pero este que tiene algo de punta, a incorporar entonces este oscuro para la barba. Mirá, se supone que todo este lado de la cara tiene que ser súper oscuro. Entonces, miren, trabajo súper potente, ¿eh? Puse bastante cantidad de color. Pueden... Ahí, wow, mirá qué trueno. Ideal para trabajar así, con una musiquita. Bueno, anímense a incorporar los oscuros en distintos sectores del trabajo. Si necesitan uno más fino que esto, también incorpórenlo, porque necesitan hacer, por ejemplo, la terminación del trazo de la barba. Pero que la mayoría esté hecho con este pincel, ¿entendés? Que el liner que te provee esa terminación o ese detalle un poquito más fino sea en última instancia, que venga en última instancia, ¿ok? Bueno, si necesitan incorporar más rosador, háganlo. Hagan aparecer de cerca algunos destellos. Ves que yo lo puse un poquito más cerca, entonces va a aparecer un destello más grande. La idea es también dejar blanco papel. No quiero que esté súper recontra mega saturado de color, de acuarela. El blanco papel es lo que te hace lucir todas estas manchas. Por eso está bueno que trabajemos así, con lugar, ¿no? Que haya lugar. Van a jugar entonces con el liner y van a empezar a generar estas líneas así. Atentos también a dónde está la luz. ¿Ok? Acá estoy yendo hacia la barba, pero trato de respetar esta oreja iluminada. Trato de que quede con un tono de gris. Entonces, el fondo para que aparezca la luz en la oreja. Y ven que la terminación que me da en la barba el liner es otra cosa, ¿no? Hago esto. El grueso lo hice con el otro. Y lo hice en un segundo, ¿no? Voy a hacer lo mismo acá en la ceja esta. Miren cómo conecto la ceja con la sombra esta de acá. Y el pelo, ¿no? Toda esta sombra, el pelo. Acá. Todo así intenso. Ahí, que se vaya ampliando la mancha. Bueno, mánchense la otra mano si es necesario. Úsenla para tapar y que caigan las gotas en tu mano. Mirá, me están cayendo la gota ahí para que evite que caiga en la cara. Mánchense, no tengan temor a eso. Busquen una servilleta también. Es un momento de total conexión con el material que estamos usando, ¿sí? Y hay que sacarle el mayor provecho posible, utilizando todos los recursos necesarios. Vamos a hacer esto de acá del pelo, estos rulitos que aparecen por acá. Ahí. Voy a necesitar hacer algunas curvas dentro de esta humedad para darle esta sensación de pelo ondulado, curvo. Así, en húmedo. Quiero que no esté seco la zona para hacer estas curvas. Es una cosa que tiene que tener mucha libertad. Entonces yo puedo estar acá
y de repente puedo estar en la barba de vuelta, o puedo estar en la ceja, porque por ahí me quedó inconcluso esto. Entonces, nada, sigo trabajándolo. ¿Ven cómo quedan apoyadas las gotas ahí sobre seco? Me interesa eso. ¿Qué más? Sigo expandiendo, por ejemplo, esto de acá del párpado que estaba haciéndole. Se lo sigo expandiendo hasta irme al lagrimal, acá. Y bordear todo este ojo, que es un ojo oscurito en su zona de pestañas. Fíjense cómo estoy dejando acá el borde iluminado del párpado. Echen gotitas de agua limpia en zonas donde tenés bastante pigmento para ver qué es lo que pasa con su papel. Usá la misma cantidad de acuarela que tenés acá para, por ejemplo, mirá, miren esto un segundo. ¿Ves que acá tengo yo una gota importante? Bueno, quiero conectar entonces esta gota con la sombra que tengo acá. Y la traigo. La traigo acá, la llevo. Y termina siendo todo como un área hecho con la misma tinta que puse acá. Hago la arruga del párpado así, acá. No importa si no se parece, lo que me importa es la soltura del trabajo. Es una forma de trabajar el retrato este distinta a lo que venimos haciendo. Quiero que hayan intensidades, quiero que hayan grises más livianos. Quiero que hayan entonces obviamente terminaciones finas, como por ejemplo esto de la barba o el bigote, que te dé la terminación y la combinación entonces con lo grueso que te provee yo, el pincel grande. No sé si está bien dicho eso. Bueno, no me acuerdo. Ustedes me entendieron. Sigo con el fervor del trabajo este. Porque no quiero cortar esta sensación de riesgo y a la vez me produce un bienestar. Acá lo que estoy haciendo es, me quedó pintura en el pincel, pero la diluí. Entonces la diluí con, casi prácticamente como que enjuagué el pincel, pero me quedó. Entonces con esa agua yo ya tengo un tono acá. Ven ahí, ya tengo un tono. Y entonces juego con esto de que tengo acá una super gota y al humedecer acá, se supone que si este papel fuese liso, ya se me hubiese ido hacia acá abajo. Pero como tiene grano, el molino aguada es un poquito tosco a veces para traer la gota. Entonces hay que ayudarlo un poco, pero si no, se hubiese hecho casi prácticamente solo, natural. Metan intensidades. De vez en cuando, por ejemplo, yo cargo el liner. Cargo de tal modo que, por ejemplo, lo coloco acá y ya me está dando un súper oscuro. Vos tenés que empezar a ver a la figura que está como apareciendo de esta especie de oscuridad en la que estamos sometiéndolo y está saliendo ahí a la luz. Bueno, también es muy útil entonces usar todos estos tonos que tengo acá en el costado, ¿ves? Esto, ahí, todo eso es súper útil porque, por ejemplo, acá en el cuello, ¿no? Acá en el cuello tengo que meterle una transparencia de vez en cuando. Las transparencias también tienen que estar.
Entonces simplemente apoyé, ¿no? Como que hice un apoyo nada más. Esta misma también transparencia me va a servir para este sector de la frente. A ver, espera. Acá, en la sombra esta sombra de la nariz, aquí, conectándolo con el párpado y la ceja. Miren cómo está, porque también tiene sus cosas súper atractivas cuando trabajas en seco y con pinceles grandes, porque estás ahí, está todo muy vivo, está ahí flotando el agua, no está con este efecto de que ya se está metiendo, está todo ahí como flotando. Esa zona así como flotada de la acuarela me sirve entonces para hacer estas comunicaciones que estoy haciendo, ¿no? De traer hacia acá abajo, así en seco, toda esta gran transparencia que me une hasta básicamente la base de la nariz, todo acá, ¿ves? Entonces lo traigo todo allá abajo. Esto en vez de que me quede así cortadito, entonces lo que puedo hacer es incorporar el liner así. Entonces le doy la terminación irregular de la barbita y el nacimiento de los pelitos. Esta misma transparencia, entonces, para que no quede tan estancada la gotita, esa la puedo traer un poco hacia acá adentro. Ahí. Voy a enjuagar un poco el pincel, porque yo puedo seguir trabajando con esta gota. Entonces puedo seguir haciendo algunos tonos así. Puedo seguir hacia este lado. Y estoy entendiendo de esa manera que el rostro está teniendo de este lado una penumbra mayor. Y estoy diferenciándola de la luz que tengo de este lado. Así que trabaje en este sector. Anímense a darle este grisado, ¿no? Es un grisado en definitiva. Pero así como se animan al grisado, se tienen que animar al oscuro. Y ahora estoy ahí, queriendo que esta parte del hueso esté más intensa. Ahí, mira, tiro la gota y que haga lo que quiera la acuarela. Eso quiero, que ustedes noten que están guiando el agua, porque nosotros también le damos una guía al agua, no es tan que haga lo que quiera. Nosotros queremos que vaya por un lugar el agua. Después el resultado de la mancha y toda la cuestión va a depender de el papel, el tipo de acuarela que están usando, etc. Pero vos tenés que guiarla al agua. Es medio un chamullo eso de que al agua hay que dejarla hacer constantemente. Y no, porque si no, hace lo que quiere, te tapa todo el dibujo por ahí, y en vez de que quede expresivo, queda un mamarracho. Así que no hay que comerse ese verso, y hay que guiar al agua también. Sobre todo cuando estamos haciendo retrato. Ahí. Miren cómo entonces fuimos combinando distintos tonos de estos grises, ¿no? Cómo aparece de vez en cuando entonces la transparencia para generar volumen acá en esta zona de la sien, la intensidad de pigmento cuando necesito que esté puesto acá en el pelo, mirá, ahí, acá, le estoy dando con todo, ¿eh? No escatimo pigmento, por eso tienen que usar una buena acuarela blanda, intensa, ahí. Miren cómo va ganando cada vez más forma, contraste, acá en la barba. Necesito más power porque es una zona de mucha sombra. La campera es prácticamente la barba, la mandíbula.
y la campera en este sector se unen en un solo oscuro. Sigo poniendo gotas que caigan porque tengo lugar. Me gusta que esté presente la gota, que esté presente ¿cómo es? El trazo seco ahí que dimos antes y que puedo, si quiero ahí, seguir dándole acá. Pero sobre todo, cuando vos, este recurso de comunicar, como hicimos acá en la ceja, y que se vaya hacia una zona de abajo, por ejemplo. Usar la misma acuarela que está puesta acá para hacer, por ejemplo, no sé, en este caso, la línea de pestañas que tengo que poner y seguir definiendo en este sector. El orificio nasal o narina, acá. Y podemos irnos, si quieren, hacia la parte de los ojos, el interior de los ojos, con este grisado primero, esquivando, obviamente, el blanco el brillo del ojo. Vamos a hacer un tono muy liviano, casi necesito precisión, necesito que esté muy liviano este tono, es un ojo claro, necesito esquivar el blanco del brillo. Vamos del otro lado. Lo bueno de este trabajo es que no nos preocupamos en absoluto de los colores que vayamos a usar, porque eso ya también un poco nos distrae. Nos distrae de cosas importantes, como todos los valores que estamos usando acá, texturas, cómo se comunican unas cosas con otras, cómo lo hago a propósito incluso, que se comuniquen con más garra, ¿no? Con más intención. Vamos a colocar el oscuro de la boca, acá, mientras se seca esto de los ojos. Hago eso. Sí, podía haber empezado por el gris, así que este oscuro que estoy usando lo puedo transformar en gris y lo puedo llevar hacia arriba, ¿ves? Hago esto. De este lado de la sombra del bigote con el labio se va a profundizar la sombra, así que únanlo. Unan esta porción acá con la comisura. Ahí. Vamos a hacer este mismo tono que estamos usando en el labio superior, incluso me sirve para hacer un poco el tono del labio inferior. Estamos usando todo lo que tenemos alrededor. Quiero más claridad igual en el labio inferior, ¿sí? Quiero que haya más luz. Así que, por las dudas, no se entusiasmen tanto con la intensidad que usen acá abajo. Cualquier cosa absorben así, ¿ves? Absorbemos. Las absorciones también tienen que estar presentes. Una transparencia acá en la expresión de la nariz. Acá, ¿ves? Una transparencia sencilla. Vamos a dejar entonces más luz en esta zona del labio. Pero inclusive, al dejar luz, no quiere decir que tenemos que evitar esta cosa de la textura de la piel del labio. Yo le puedo hacer esas líneas así. Vamos a hacerle una transparencia a la punta de la nariz para que aparezca la luz. Entonces va a aparecer este tono, va a aparecer expandido todo por acá.
ahí. Y por ende va a aparecer la luz en el tabique. ¿Ven ahí? Esquivo, voy bordeando la nariz para que aparezca entonces en el hueso, en ese borde del hueso, el brillo. Y el brillo obviamente en la punta, ¿no? Acá siempre va a estar eso. Siempre que tengamos una luz que viene de arriba va a estar el brillo. Acá la idea es entonces que tengamos todo este nivel de intensidad. Acá se me fue expandiendo mucho, pero estoy necesitando un sector de mayor intensidad. Y lo voy a hacer ahora porque tengo más aplacada la humedad. Entonces puedo hacer un oscuro que se sienta, que es la unión entre la barba y la campera, ¿no? El cuello de la campera acá. Acuérdense de vez en cuando tirar una gotita, ¿sí? Ahí de vez en cuando. Absorban también, porque a veces, por ejemplo, esta de acá que estoy teniendo, la que vengo observando hace rato, la voy a dejar, esta mancha que tengo acá. Pero la quiero acompañar con un poquito más de intensidad ahí, ¿ves? Ahí. Quiero que se expanda un poco más en ese sector de la nariz. Miren cómo se abre el pigmento hermosamente. Bueno, si con este trabajo, con esta técnica, no están testeando el papel, entonces no hay manera de ver sus propiedades. Esta es la manera, creo, más suelta que podríamos considerar de testeo del papel. Una gotita de agua limpia para aclarar si es necesario un poco. Inclusive, si no se parece tanto, mejor, porque va a considerarse como una interpretación, ¿no? Vamos a hacerle, yo le voy a hacer más terminación de la barbita, acá. Estás todo el tiempo viendo el trabajo, todo el tiempo viendo todos los sectores del trabajo, porque estás todo el tiempo trabajando a la vez todos los sectores de la imagen. No es que primero empezamos por el fondo, incorporamos esas pinceladas grandes que fueron parte del pelo, pero después se transformó en el fondo. Y fuimos expandiendo y nos fuimos acercando hacia la cara, pero estamos todo el tiempo trabajando todo a la vez, a eso es lo que voy. Entonces, ese concepto hace que el trabajo sea expresivo. Muy suelto, muy suelto. Y con un buen dibujo de base, tenés una combinación explosiva. Por eso nos detenemos tanto a que el dibujo esté bien hecho. Y aparte, entre toda esta expresividad que estamos haciendo, más el monocromo, es infalible. Vamos a trabajar un poco los lagrimales acá.
Miren cómo a veces sigo saturando un poco más, si es necesario. Por ejemplo, esto que hice en el iris acá, de ponerle ese gris, ahora lo que quiero ponerle es una intensidad de gris que se comunique con la línea de pestañas acá. Ahí. Ahí. Y también tengamos un pincel grande para absorber, o lo enjuagan el que están usando muy bien porque necesitan el pincel más o menos limpio, así para hacer esta absorción. Entonces van a tener la oscuridad en el iris, acá arriba, y bueno, y esto, ¿no? El oscuro que hay que poner acá, en este lado del globo ocular. Esto es un oscurito transparente. Le vamos a poner agua acá, ahí. Ven que se comunica incluso también con lo demás. Ven que para trabajar expresivamente no es necesario estar acelerado y como nervioso e hiperkinético. Se puede estar tranquilo y estar haciendo un trabajo súper mega expresivo. Es saber qué usar y cuándo. Así que bueno, a ver, vamos a hacer esto de la pupila, a ver si podemos encarar un poco el oscuro de la pupila, evitando el brillo ahí. No importa si se abre un poco, porque tengo humedad, lo estoy haciendo medio hasta a propósito. Quiero que tenga claridad abajo nada más. Y después cuando se seque, sí, ahí sí, le van a hacer el contorno del iris más oscuro, ¿no? Pero yo lo que quiero decirles es que no hace falta estar acelerado haciendo esto. Y que es muy importante también estar tranquilo, disfrutando el proceso, conectado con esto que están haciendo. Quizás no ver tanto la foto, a veces nomás. Pero conectándose con su resultado, con su pintura. Acuerden de tirar, miren que cuando ustedes colocan esas gotas así, limpias, seguramente en su papel van a tener un resultado distinto al mío, porque a mí no se me abre tanto por el tipo de papel este. Quizás en el de la chica, que ahí usé otro papel, ahí sí. Acá usé, sí, es un Fabriano. Pero por eso hay que ir probando distintos tipos de papeles. Miren cómo quedó oculta la nariz, eso me copa, está buenísimo. Sigan usando un poco más el rosador si lo necesitan. Van a ver cómo ahí incentivan al agua a que haga su historia y le suman expresividad. Es una mezcla, entonces, eso es lo que tiene que tener una acuarela expresiva, una mezcla entre control y cosa libre, ¿no? Si no, no tiene ni ton ni son. Por eso a una acuarela tan suelta necesitamos un buen dibujo de base. Es lo que lo sostiene, es lo que genera el equilibrio. Salta todo, ¿eh? Por más que sea expresiva la acuarela, si el dibujo no está bien construido, salta todo. Le estoy dando intensidad a la curva del párpado.
es una manera de darle intensidad a la mirada. Estoy dando intensidad ahora a la ceja, que de tanto que usé la misma acuarela para expandirla y usarla para otro lado, se va aclarando. Ahí. Vean cómo la ceja ahora va cobrando cada vez más fuerza, ¿no? Lo mismo del otro lado. De tanto que usé para pintar otro sector de la cara, se me fue aclarando y fue perdiendo fuerza. Entonces con el liner le doy la terminación y la intensidad. Ahí, los pelitos que aparezcan. Todo lo que ustedes vean y sientan que fue perdiendo intensidad y necesita aún más, le tienen que dar el touch. Estoy haciendo eso en este momento, ¿no? Estoy en medio del realce final del trabajo, porque es un trabajo rápido, es un trabajo que se hace en muy poco tiempo. Y como punto a destacar acá en el mío, por lo menos, es el interior de la boca, que me falta ahí. Ya es pintura pura esto. Ni siquiera solamente estoy diciendo la humedad del pincel, ¿no? Básicamente. Un poquito acá en la comisura, porque eso también. Ahí de vez en cuando una gotita también usen. Tienen que hacer miles de estos trabajos. Para entender de qué va. ¿Vieron que nosotros estuvimos haciendo muchos trabajos partiendo desde húmedo? Bueno, ahora partir desde seco es una opción también. No es que siempre se parte desde húmedo. Usamos ese recurso para entenderlo bien durante bastante tiempo, pero yo creo que así yo comencé a pintar en realidad. Lo de partir en húmedo es un descubrimiento que vino después, pero en realidad tradicionalmente empecé así, partiendo desde seco. Muy importante entonces que dejen al descubierto luces, incluso donde están las sombras. Muy importante que aparezcan entonces también los pelitos acá, bien finitos, los finitos. Acuérdense que la línea bien finita es el touch de distinción del trabajo. Entre tanta expresividad y que aparezca esa línea es un deleite para los ojos. Así que por eso es tan útil este pincel. Ahí estamos haciendo que este muchacho esté inmerso en esta oscuridad y esté saliendo hacia la luz. Ahí estamos. Listo, este trabajo entonces lo firmo y ya está. Oh, es increíble cómo se va aclarando también esto. Ven que es súper importante que haya un poco más de intensidad acá, en la unión de la barba con la campera. Tiene que haber una súper intensidad. Sobre mojado tenés que hacer esto, no tenés que hacerlo sobre seco. Siempre las intensidades de pigmento se hacen sobre seco, chicos. Si no, les queda
pisado, ¿eh? Está como pisando. Y ahí estamos. ¿Cómo vienen? Ahora sí. Pueden hablar, si quieren. Esto de que no me respondan me hacen alarmar. Pienso que se fundió el teléfono. Ahí están. Me imagino que están súper concentrados. Ahí viene la primera. Bueno, a ver, me faltan cosas para hacer, pero bueno, por ahora viene así. Lo que pasa es que además tengo muy mojado alrededor, entonces meto la mano, si no... Bien, a ver. Voy a empezar a ver. Bueno, bien, venís súper expresiva, excelente. Estás en medio del trabajo, ¿no es cierto? ¿Considerás que estás? Sí, me faltan cosas. Los ojos, por ejemplo, no me puedo acercar mucho porque tengo muy mojado alrededor, entonces si hago muy de lejos se me deforma, qué sé yo. Sí. Eh, Bueno, poner un poquito de gris. el bigote, por ejemplo, le pondría una, ¿cómo se dice? Una veladura, pero quiero esperar que se seque los pelitos que hice. Está bien. Bueno, toda la cuestión de la parte derecha del trabajo está buenísima. Pero también necesitas un poco de equilibrio de este lado. Que haya más oscuro. Ahí hay un trazo oscuro que está dejando un espacio acá libre entre el cuello y la campera. Ese, fíjate si lo puedes rellenar. Muy buenas manchas estás haciendo. Y metele un poquito de gris. Algo en esta zona tiene que haber, porque se siente con demasiada luz. O algo de barba. Y el trabajo en la boca. Bueno, sí, te faltan varias cositas. Estás en medio del trabajo. Bueno, venís súper. Bueno, ¿y los demás? Laura y Fran. A ver. Ahí llegó algo más. Bueno, bien, mirá qué soltura ahí la de Fran. Ahí va queriendo eso. Necesitas un poco de que haya un gris alrededor de la oreja esta para que aparezca la luz de la oreja. Qué chongazo, ¿eh? Qué chongazo que hizo Paco. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Chongazo. ¿Eso qué es? ¿Quién le dice lo que es la palabra chongazo? A Paco. Bueno, dímelo tú. Acá se dice chongo a una persona que se le da. atractivo, así, pintón. Y que bueno, es un... Un muchacho solo para sexo, Paco. Ahí está, ahí está. Este tío o yo. Ahí está. Bueno, buenísimo. Puedes meterle también que hay bastante luz entre
Esta sí, zona. claro. Ya. Sí. Sí. No, es que como te salía un poco aquí y no le diste, pues no le di. Ahí. Ahí métele, sí. Métele gris. Ya está. ¿Usaste el rociador, Paquito? Sí. Bueno, Bueno. bien. Bien. O sea que te puedes poner sin que me llamen de todo. Porque el rociador te da esa cuestión de no límites, de que no se forma, en líneas generales, no se forma una especie de aire, de forma medio circular. Mira, a la parte superior me salió una, encima, como de gorro, arriba, en el cielo. Sí. ¿Qué te quedó? Como un aureola, Ah, aquí arriba, encima del pelo. y está bueno, ¿no? ¿Te gusta? Sí, no sé si está bueno, ¿no? Sí, a mí también me quedó en una parte así y me parece que queda bueno. Por eso, sí. ¿Qué me dices de la oreja izquierda que le haga? Ah, que le pongas un gris alrededor para que aparezca la luz de la oreja. Ah, vale. ¿Ves que tenés ahí como... Sí, que no me acerqué, no. Y creo que Laura mandó, ¿no? ¿También? A ver. Sí, Laura mandó. Ah, bueno, bien. Mirá Laurita cómo se soltó con esos trazos. Ahí en la zona derecha. Ahí estuviste con el molino Aguada. Sí, y también me cuesta moverla. Cuesta un poquito, El ¿no? rociador no se mueve, sí. Sí, cuesta un poquito, es verdad. Sí, en los papeles lisos creo que cuesta menos hacer comunicar este tipo de cosas. Acá costaría menos. Pero se expande, sí, no te digo que no, pero un poco se traba. Se termina expandiendo un poco más lentamente. Después de un rato lo ves y decís, ah, mira hasta dónde fue. Pero no es inmediato, ¿viste? ¿Vieron? Sí, te sorprende después una mancha que no la esperaba. Sí. A veces entonces hay que dejar secar un poco más. Bueno, lo que te podría decir es que tendrás que equiparar un poco el sector de esta sombra con algo de acá de la cara. Porque acá se lo siente todavía un poco liviano. ¿Entendés? Bueno, ajusto ahí entonces. Sí. Mira, ahí le di más realce en la zona del hueso. Le puse teniendo húmedo, ¿eh? Tenés que activar la humedad, en todo caso con el rociador, si tenés seco. Este es un recurso que se puede pintar cualquier cosa con esto, de todas las edades incluso. Así que por eso tenemos que encarar mucho este tipo de trabajos.